A ver, ¿puede el Estado crear dinero a través del déficit público? ¿Sí o no? Como sabéis, algunas, en la teoría monetaria moderna, este libro, por ejemplo, que estaba leyendo lo explica, dicen que básicamente no solo el Banco Central crea el dinero del Estado, sino que también el gobierno, el tesoro público, tiene la capacidad de crear dinero endeudándose a base de deuda. Y estoy de acuerdo, básicamente, está muy bien la explicación, porque pone de relieve un par de cosas en las que sí que comparto con este análisis, que serían las siguientes. Primero, que la deuda pública o de otro tipo ha sido siempre una forma de dinero y es posible crear dinero en base a deuda, con lo cual es una forma posible de crear dinero. Que si tú te pones en déficit, alguien se pone en superávit y que por tanto un sistema como de crédito mutuo, de monetizar la deuda, sí que el déficit de alguien supone el ahorro de alguien, entonces por ejemplo endeudamiento público no equivaldría a retirar ahorro de la familia, sino al contrario, aumentar el ahorro del sector privado. Y sí que estoy de acuerdo de que puedes crear dinero para hacer inversiones rentables y aumentar tu capacidad productiva futura, como por ejemplo invertir en sanidad, educación, infraestructuras públicas o cosas que son muy importantes, y no puedes poner la excusa de que no hay dinero para ellos porque cuentas con este recurso extra que es la capacidad de crear dinero, que al final acaba no creando inflación siempre y cuando en lo que lo gastes aumente la capacidad real de producir bienes y servicios, que es lo que respalda al final el valor del dinero. O sea que al final el uso de este dinero es lo más importante para que no genere inflación en el futuro. Y es la inflación la que limita esta capacidad. Entonces, un agente económico, sea el que sea, que tenga la capacidad de crear algo que se utilice como dinero, pues no solamente cuenta con formas como ofrecer bienes y servicios, endeudarse, o incluso, por ejemplo, había otra opción, espera, bueno, o a través de impuestos en caso de obligar la coacción de obtener ingresos. No solo tiene estos tres recursos para obtener ingresos, sino que además tendría como recurso extra la creación de dinero, el señoreaje, ¿no? El beneficio que se obtiene por crear el dinero. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con muchas de las cosas que comenta la teoría monetaria moderna. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en lo siguiente, y es en cómo se comporta ahora mismo en la realidad, en la práctica, el Estado con respecto a su Banco Central, y si es verdad que ahora mismo el Estado sí que está utilizando su capacidad de crear dinero en base a deuda. Y la respuesta es ambigua, es a veces sí y a veces no. Y por eso creo que hay tantos debates en la cuestión con la teoría monetaria moderna de cómo funciona el sistema actualmente y también la cuestión de cómo debería funcionar, porque ellos no solo tratan de decir en este momento que el Estado sí tiene la capacidad de crear dinero en base a deuda, cosa que solo ocurre en ciertos momentos, sino que además dicen que eso es lo deseable, y eso también es discutible. Pues bien, hay un par de cosas que no me gustan. La principal es que están omitiendo que la mayor parte del dinero hoy en día lo crean los bancos privados en base a deuda, y eso sale del análisis, y no analizan bien cómo funcionan las reservas y la cuenta del Estado en el Banco Central, o por lo menos yo no he llegado todavía hasta ahí, y mi idea hasta ahora es que básicamente, pues por ejemplo, el Estado tiene una cuenta en el Banco Central que no se puede poner en negativo. Si se pudiera poner en negativo, entonces esa deuda pública, ese déficit público, corresponde a un aumento automático de las cuentas de otros agentes como los bancos. Entonces es un aumento del ahorro privado. Pero en el momento en el que no se puede poner en negativo, se obliga al Estado a comportarse como si fuera cualquier otro agente de la economía. O sea que el Estado, aunque podría crear dinero en base a deuda pública y permitir que su déficit público fuera creación de dinero, no lo está haciendo y se está autolimitando y obligándose a emitir bonos de deuda pública y comportarse así como cualquier otra empresa que cuando llega a su límite de capacidad pues tiene que tiene que recurrir al endeudamiento, a pedir prestado. Y los bonos de deuda pública no son dinero tal cual, tienen supuestamente un riesgo de impago, aunque no es muy elevado, son bastante seguros, entonces bueno, es un pelín diferente, no es exactamente dinero. Y además paga unos intereses que tienen un efecto no redistributivo de la riqueza, o más bien lo concentran cada vez en menos manos, con lo cual si el Estado se está comportando como una familia, como una empresa, pues en ese caso sí que es interesante o inteligente decir que hay que intentar reducir ese déficit público porque sirve como una herramienta de extracción de rentas a través de los intereses que se pagan por esa deuda. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hemos visto es que situaciones como la pandemia, los bancos centrales salen a la ayuda de sus estados comprando deuda pública o haciendo directamente ingresos o tecleando y haciendo creación monetaria directamente en la cuenta del banco del gobierno, la cuenta del tesoro público. Con lo cual, aunque en la práctica, en tiempos normales, se limita la capacidad del Estado de crear dinero, porque no se quiere que haya dos agentes económicos, los dos con la misma capacidad de crear dinero, el Banco Central a través de la emisión de reservas y de efectivo y el gobierno a través de la deuda pública, prefieren que solo haya un agente económico con la capacidad de crear dinero.
Pues en tiempos normales, para evitar que esto ocurra, se limita la capacidad de crear dinero del Estado. Pero lo que vemos es que en momentos clave en la que la inversión pública es esencial y no tiene la capacidad de endeudamiento suficiente, pues se recurre a la creación monetaria para financiar esa inversión pública que también existe. Entonces, a veces ocurre una cosa y a veces ocurre la otra. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy claro. Cuando el Banco Central compra la deuda pública, está poniendo dinero en circulación recién creado, o cuando teclea en su cuenta pues un aumento de la cantidad de dinero que tiene, pues eso es dinero que de repente está creado y en disposición del Estado para gastar. Entonces digamos que las dos cosas ahora mismo coexisten y hay la legalidad es suficientemente ambigua para que en determinados momentos se puedan hacer una o la otra. Y ahora, sobre lo que es deseable, pues lo que yo creo que sería más deseable es principalmente que haya una... Yo sí que creo que es bueno que haya una autoridad independiente del gobierno que tenga la capacidad de crear dinero, pero sí que creo que esa capacidad de crear dinero tiene que estar al servicio público, tiene que ser un ingreso para toda la ciudadanía y tiene que de alguna forma no estar al servicio del sector bancario y financiero como está ahora mismo y que por lo tanto el Estado tendría siempre un recurso público, un recurso extra más, se beneficiaría del señoreaje, tendríamos todos más... menos deudas en general, o sea, esa reforma del sistema monetario que hablamos a veces, en el fondo pone el foco en acabar con la creación de dinero por parte de los agentes privados, de los bancos. De esto la teoría monetaria moderna no dice nada. Y sobre que el déficit público sea infinito, pues no es necesario. O sea, se puede recuperar muchos de los beneficios de que el dinero vuelva a ser un bien público y de que se ejerza la capacidad de crear dinero en servicio de la sociedad, sin necesidad de que el gasto público o la deuda pública sea exactamente lo que lo esté respaldando, sino que se puede crear como un activo libre de deuda y por tanto tiene muchos menos problemas, por ejemplo, este pago de intereses, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Espero que os haya parecido interesante y cualquier cosa comentada en los vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otra.